estamos al aire, pero la doctora María Pilar Tello, con esa espontaneidad que la caracteriza, se queda junto a nosotros, y el doctor Isaac Humala también, lo cual honra esta visita sabatina de personajes que analizan y discuten el presente nacional e internacional. Hablábamos con mi querido amigo, el notable periodista Uri Benes Mora, acerca del estatismo, si uno es estatista o no. Habrá que remitirse hasta Velasco, Uri querido. Así es un buen punto de partida, y justamente estamos con Pedro Saldaña Ludeña, notable periodista, politólogo, autor de varios libros, uno de los cuales en toda ocasión que puedo recomiendo ampliamente, que se llama Conversaciones con Antauro, que es un gran y magnífico reportaje. Pedro visitó durante mucho tiempo a Antauro Humala en prisión, conversó con él y luego sistematizó esas conversaciones temáticamente y publicó un gran libro reportaje. Y ahora nos ha obsequiado un nuevo gran libro reportaje que reconstruye, se llama El derrocamiento de Belaúnde, y reconstruye justamente esa etapa crucial en la historia del Perú, en la cual un gobierno militar corporativo, digamos, tomó las riendas del poder, no al servicio de una oligarquía que quería mantener sus privilegios, sino justamente para poder acabar con esos privilegios. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás, Uri? Muchas gracias. ¿Fue un buen gobierno o un mal gobierno el de Velasco? El gobierno de Velasco, en comparación con otros gobiernos, porque se tiene que hacer así el análisis, definitivamente fue infinitamente mayor que el de García Pérez, por ejemplo, en cualquiera de su único gobierno que tuvo García Pérez, porque tuvo el gobierno del 2011, del 2006 a 2011, y el otro fue un desgobierno de baja ralea, un desgobierno de baja monta, de baja estofa, ¿no? Eso no se cuenta, ¿no? Lo último es un gobierno impasable porque se dedicó a hacer la profundización del modelo fujimorista. En general, bueno, el gobierno de Velasco fue un buen gobierno. No te digo cómo llegó, si fue bueno o fue malo la forma como llegó, eso es otro análisis, ¿no? Pero creo que sí fue un buen gobierno, y fue tan bueno de que Velasco hizo una obra que no la pudieron hacer los partidos políticos durante mucha etapa del tracto republicano, y ni siquiera los militares no tuvieron el valor, no tuvieron el coraje. Claro, después de 150 años hizo lo que hicieron los franceses, después de 60 años hizo lo que hizo MacArthur en Japón, después de 25 años hizo lo que hizo, creo que Paz Estenssoro en Bolivia, y después de la Revolución Mexicana, después de 50 años lo hizo aquí en Perú. Eliminó el latifundio, liquidó el anacrónico latifundio. Yo creo que esa es una de las principales obras de Velasco, porque la principal, a mi juicio, obra de Velasco es que liquidó también la mentalidad feudal que teníamos. Fue un buen gobierno. No estamos hablando de cómo llegó, si fue bueno o malo, justo o no justo el procedimiento. Eso es otro tema. Y fue tan bueno el gobierno de Velasco de que terminó con superávit en muchos campos. Hay gente que hoy en día, y yo me rasgo las vestiduras por eso, que dicen de que el peor gobierno de la historia del Perú fue el gobierno de Velasco, que retrocedimos 50 años. Bueno, están desafiando toda lógica, pero ya los historiadores, creo, más serios, inclusive extranjeros, se han puesto de acuerdo en señalar que el peor gobierno de la historia del Perú fueron dos, y están empatados: el de Piola, su primer gobierno cuando fue dictador, y el de García Pérez, el desgobierno del 85 al 90. En consecuencia, pues, aquellos que quieran, como lo dicen y lo repiten frecuentemente, dicen que García Pérez, que lo peor fue de Velasco. No, señor, el de García Pérez, cuando lo tratan de salvar, lo único que hacen es enviarle un salvavidas de plomo. El de García Pérez no le llega ni a la pezuña al gobierno del general Velasco. ¿Tenía, Pedro querido, bienvenido, tenía Velasco pezuñas? Sí, como todos los paisanos, todos los citadinos. Imaginar a Alan García, un demócrata que se fue el año 90, García Pérez se fue, puede haberse quedado, pero el ministro Huerta quería que hace 50 años, pero él se fue. Sí, pero Gustavo, pero comparar a Velasco con Alan García, ¿es correcto? Sí, muy correcto. Sí, señor, porque tú, Gustavo, y nadie se puede refugiar, se puede agazapar bajo el rótulo de democrático para poder hacer lo que me da la gana y hacer un cambalache, una farra. O sea, eso no, señor. Y además, en la nueva era de la globalización, ya no se trata de que te eligen a ti y tú eres demócrata y haces lo que te da la gana. No, señor, un gobierno democrático hoy en día es un gobierno que atiende
defiende al pueblo, que no realiza, que no permite el terrorismo, que no permite la hiperinflación, un gobierno que da alimentación al pueblo, un movimiento que está del lado del pueblo y no del lado del gran capital. Esto es un gobierno democrático hoy en día. Pedro querido, por eso no sueltan a Antauro Humala. Si lo sueltan, él podría hackear el Estado. Yo creo de que Antauro Humala... ¿Tú has conversado con él? Lo he dicho y lo he repetido en varias tribunas tan importantes como esta, que Antauro Humala no sale por un factor político. Antauro Humala nunca va a salir de la cárcel por una cuestión legal. Un preso político nunca sale de la cárcel por factores legales. Pero por supuesto que sí. Antauro Humala es el que mejor encarna en estos momentos el inconformismo del Perú profundo, y si sale es un factor político que desestabilizaría no a este gobierno solamente, a cualquier régimen. Entonces hay que buscar una salida política para el caso de Antauro. Yo en ese sentido me pongo en los zapatos del presidente Ollanta y lo comprendo, porque la primera figura política de un país tiene que ser el presidente. El día en que un país, la primera figura de un país sea una vedette, un inventor, un profesor, un catedrático, lo que fuese, y desplaza al presidente, ese presidente se desmorona, ese gobierno cae, se desmorona. Eso, porque el principio del poder político se basa en tres fuentes, ¿no? El primero es promoción, fasto, y el segundo es comportamiento. Si no hay promoción, si no hay imagen de cara al pueblo, a las masas, ese gobierno se desmorona. Hoy en día, peor aún, cuando existe en primer lugar el factor mediático. Bueno, yo creo que hay circunstancias específicas, lo que no sé si entiendo bien, coincido con Pedro en un tema respecto a Velasco, que le devolvió, y lo dije durante la presentación del libro de Pedro, al cual tuvo la gentileza de invitarme junto con el doctor Humala y el embajador Lecaro. Si algún mérito tuvo Velasco, si alguna virtud tuvo el gobierno de Velasco, fue que el Perú en ese momento era una olla de presión, porque efectivamente existía una casta, y era una casta latifundista, y había haciendas que abarcaban las 3 regiones del Perú, y había gente que trabajaba prácticamente en condiciones de esclavitud, y justamente esa gente, me refiero a los latifundistas, eran los que decidían los destinos del país y quitaban y ponían presidentes. Si alguna virtud tuvo el gobierno, y el Perú en consecuencia era una olla de presión que estaba a punto de estallar, y si alguna virtud tuvo Velasco, fue como en esas antiguas ollas de presión donde hay un pitito y tú levantas para que salga el vapor. Velasco, al ejecutar la reforma agraria y sobre todo al devolverle la dignidad a vastos sectores de la población que hasta ese momento eran discriminados, marginados y humillados sistemáticamente, levantó esa olla de presión. Y dije en la presentación del libro de Pedro, y lo vuelvo a decir aquí, que si no hubiera sido por esas acciones que tomó Velasco y hubiera aparecido Sendero Luminoso en un escenario pre-Velasco, el Perú, sin sombra de duda, en mi opinión, se hubiera convertido en la Camboya sudamericana. Entonces Velasco levantó la tapa de esa olla de presión, le restituyó la dignidad a un sector de la población que ahora además es el llamado sector emprendedor o emergente, que es el que está manejando las riendas del Perú moderno con ese capitalismo instintivo que tiene. Ese es para mí el mérito de Velasco, y de haber además rearmado al Perú. Digamos, el Perú en ese momento se convirtió, logró un equilibrio armamentista con Chile, e incluso lo superó. Al margen de eso, yo creo que el gobierno de Velasco fue un desastre, porque fue un gobierno estatista, y yo estoy en contra del estatismo. Mira, si me permites, hay muchas personas, y este libro en cierta forma lo he realizado para dar respuesta a estos comentarios, a este tema de que abordan superficialmente pero no lo profundizan, que sostienen intelectuales, que sostienen periodistas, que sostienen, considerados ya felizmente de la derecha bruta y achorada, que sostienen de que la reforma agraria fue un atraso. La reforma agraria es un paso social en cualquier sociedad hacia adelante, es una teorización que no se puede ir para atrás, eso va para adelante, es imposible. Pero aún así, vamos a poner en el supuesto negado de que la reforma agraria haya sido
un procedimiento de gobierno, un paso erróneo, no erróneo, totalmente erróneo. Entonces, si Belaúnde devolvió los medios a sus legítimos propietarios, como, poniendo fin al despojo, como dice Belaúnde, uso sus propias palabras, ¿por qué los demás gobiernos, los gobiernos sucesivos y sus líderes no revirtieron la reforma agraria? Punto, ¿no? Porque el propio señor Ollanta, ¿por qué no la revierte ahora si es tan mala? Entonces, hacen su cola, señor Gildemeister tomó su hacienda Casa Grande, señor Julio de la Piedra tomó su hacienda, señor otro, señor Rizo Patrón tomó su hacienda, señor Navarro, o los hijos, nietos, bisnietos que lleguen, y le devuelven la reforma agraria. Si fue tan mala la reforma, ¿por qué no lo hicieron? Eso quiere decir, eso no es una pregunta válida, es una pregunta recontraválida, recontráválida. ¿Está muy bien? ¿Por qué no lo hacen? Vamos a y que yo sepa, Belaúnde no ha sido bruto, que yo sepa García no ha sido bruto, que yo sepa Fujimori no es bruto, y los otros no son brutos. Pero querido, vamos a entrar en un ping-pong. ¿Cómo no? Preguntas chiquitas, respuestas cortitas. ¿Eres velasquista? No, para nada. Pero sí, soy de Acción Popular, pero ahorita me encuentro con un pie adentro y un pie afuera. Y los dos gobiernos de Acción Popular, el primero como el segundo, son estatistas. Yo creo en los gobiernos que construyen, creo en los gobiernos que tienen sus herramientas, sus canales de televisión, sus empresas, pero también creo en que el sector privado pueda tener lo suyo. Por eso Belaúnde decía, dejar trabajar. Ahí está todo. Ahí está todo el de la Vamos a hacer un ping-pong más chiquito. ¿Cómo no? ¿Qué pasó con Velasco? ¿Quién atentó contra Velasco? ¿Por qué murió Velasco finalmente? Yo conversaba con su familia y fue por un aneurisma, un factor de enfermedad. No creo que... ¿No fue un atentado contra él? No. Creo que eso es En 1975, el golpe de Estado que el general Morales Bermúdez le da en Tacna, pregunto, ¿se fue hasta Tacna Morales Bermúdez por si fracasaba el golpe contra Velasco escaparse a Chile? Sí, pero también, sí, por supuesto, yo pienso que sí. Como Velasco tenía su avión, en caso si fracasaba el golpe. Los golpes son así en la historia. Ahora, hay que tener en cuenta también de que eso fue en 1975, ¿no? Y no olvidarnos también, quería subrayarlo acá, y eso es muy importante para ver en ese aspecto, si se puede decir hasta cierto punto por lo menos la grandeza de Velasco, que hacia 1975, y lo digo en el opúsculo, si Velasco hubiera querido constitucionalizarse, lo hubiera hecho sin ningún problema, porque tenía el apoyo absoluto del pueblo peruano, y hubiera sido el presidente constitucional de la República General de División, Juan Velasco Alvarado. Nunca he entendido, mi querido, a Morales Bermúdez, que dicen que gracias a él volvimos a la democracia y que tuvo la transición, una transición de 5 años. Morales Bermúdez se quedó 5 años, tuvo un mandato y tuvo que ser la CGTP y la clase obrera, los trabajadores y los partidos políticos que tuvimos que echar a Morales Bermúdez. El paro no recuerdo si fue 17 o 19 de julio de 1977, un paro de aquellos. Realmente ese fue un paro digno de tal nombre. Una transición de 5 años. Bueno, yo creo que quería quedarse, quería quedarse, evidentemente, lo sacó de Velasco por otros... A ver, como los franceses dicen, cherchez la femme, busca la mujer, ¿no es cierto? Aquí habría que preguntarse a quién benefició la salida de Velasco, a quién benefició en última instancia el golpe contra Velasco de Morales Bermúdez. A ciertos actores internos y también a ciertos países vecinos, concretamente a Chile, ¿no es cierto? En esa época Pinochet había dicho, si Perú nos ataca en este momento, llega hasta, y mencionó una localidad que está en el extremo de Chile. El sur. Así es. Bueno, ese golpe revirtió un estado de cosas. ¿Pudimos haber entrado a Chile? En ese momento... Sí, claro que sí. En ese momento, con el armamento moderno que tenía el Perú en ese momento, gracias a Velasco, al que admitirlo. Y por cierto, Pedro, yo no dije que la reforma agraria fue un desastre, he dicho que las dos cosas positivas de Velasco fueron la reforma que posibilitó restituir la dignidad a la gente
Y el tema de la compra de armas, la manera como se ejecutó la reforma agraria En el satisfactoria. libro que publica Pedro, ¿tienes datos sobre Muchísimos datos. estadísticas sobre Velasco, sobre su gobierno, que desmientan Sí. cualquier enrarecimiento? ¿Es que? Se dice que Velasco fue un desastre económico. ¿Tienes Sí. datos que demuestran lo contrario? Pero por supuesto, los datos del Banco Central de Reserva están. Eso Hasta 1975 el problema de la alimentación y el traslado de la alimentación en el Perú y en la producción agrícola era superior a la de 1968. Datos del Banco Central de Reserva. No hay nada que... ¿Los publicas en tu libro? ¿Los reflejas? esa parte no. No dejo para una segunda pero hay edición, otro, ¿no? Ahora, también hay que examinar otras cosas políticas, pero viendo el tema de Morales Bermúdez, ya que abordaste ese tema, decirle que, claro, Morales Bermúdez, como dice Uli, aparentemente quería quedarse, pero no pudo continuar, pero cumplió su anhelo personal de que continuara su línea dinástica según él, y creo que es cierto también de que su abuelo fue presidente, él fue presidente, pero su abuelo fue presidente elegido, no hay que olvidar, y su abuelo no solamente fue presidente, fue vicepresidente de Cáceres, Dinos también, el nombre del abuelo del presidente, Remigio Morales Bermúdez, igual que el hijo. igual que Eligio, y el otro apellido ahorita no me acuerdo, en fin, fue Gracias, presidente Pedro, elegido. querido, por estar con nosotros Gracias en la a Cámara ti. Comunes. Muchas gracias. Te seguiremos siempre en toda tu travesía literaria y tu narración éxitos. Muchas gracias. Uri, querido, vamos a irnos. ¿Ah? Ha sido un sábado interesante. No te muevas, Pedro, querido, vamos a levantarnos todos juntos. Un sábado más. Un sábado muy interesante, muchos temas candentes, imposible aburrirse en nuestro país. ¿Tú te imaginas lo que es hacer periodismo en Suiza? Te mueres de aburrimiento. Bueno, en Suiza o en Alemania, ¿no? En Alemania como que se mueve un poquito más la cosa, pero en Suiza, aparte de hablar de chocolates, ¿de qué otra cosa puedes hablar? Quiero saludar a todos los hinchas de mi equipo, el Atlético de Madrid. Yo tengo dos equipos, ¿no? El Alfonso Ugarte de Puno, que es mi tierra, y el Atlético de Madrid. Le hemos ganado al Chelsea en Inglaterra y va a haber final europea en Lisboa, final española, el Real Madrid frente al Atlético de Madrid en Lisboa. Así que hablaremos también de fútbol en algún momento. En algún momento hablaremos de fútbol, el único deporte que mata. ¿Cómo que mata? Claro, el único deporte en el cual mueren espectadores que van a los estadios es el fútbol. ¿Has escuchado de algún barra brava en tenis o en algún otro deporte? Bueno, he visto que Fútbol, panem et circus, es el nuevo opio de los pueblos. es verdad, dicen los sociólogos, que el fútbol ha sustituido a la guerra. Si no hubiera sido por el fútbol, tendríamos revoluciones a la camboyana, yo creo, en todo el planeta, todos los días, a cada rato. Las gracias al doctor Isaac Humala, a la doctora María del Pilar Tello, a don Pedro Saldaña y a mi notable y queridísimo amigo, el periodista Uri Ben Esmuel. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Gustavo Pacheco Villar, estoy feliz de acompañarlos.